¿Qué pasa, gente? Continuamos con la competencia y como antes aquí hablaré de dos peleas. Como siempre en la descripción te dejaré el link a la lista de reproducción con las demás partes. Recuerda dejar tu like, tu comentario y sin más empecemos. Empatados a 4, el equipo Kengan y Purgatorio se enteraron que desde el siguiente combate enviarían a sus peleadores al mismo tiempo. Nogi fue el que forzó esto, algo por lo que Hidemitsu no estaba enojado ya que con esto supo que Nogi tenía el potencial para entretenerlo. Así entonces al mismo tiempo, por parte del Purgatorio hacía su entrada a la Parca de París, Nicolas Levanir, alguien que no parecía la gran cosa ya que quitando al novato Terashi, tenía el peor récord con 4 victorias y 9 derrotas. Algo que no mostraba buen futuro para el Purgatorio y más cuando por el equipo Kengan hacía su entrada el ejecutor, Akoya Seishu. Gozo Murobuchi, quien estaba en recuperación tras casi ser asesinado por Akoya, fue el que propuso que este entrara a la competencia. Por esto y porque no querían tener problemas con Hiyama, es que lo añadieron al equipo. Pero nadie quería depender de él y es por eso que lo enviaron ahora que todavía quedaban peleas. En la plataforma, Nicolas relajadamente le habló a Akoya e intentó estrecharle la mano, algo que Akoya ignoró y en su lugar se dirigió a él amenazadoramente. La referee iba a detenerlo, pero antes de eso, Nicolas le dio una cachetada a Akoya, quien aún con sus rápidos reflejos no pudo esquivarlo. Nicolas atacó de nuevo, pero esta vez Akoya lo bloqueó con su brazo, pero algo extraño sucedió. Perdió la sensación de ese brazo. La referee sin más demora dio inicio al combate y mientras Akoya pensaba qué sucedía, la sensación de su brazo volvió y empezó un intercambio de golpes a gran velocidad. Nicolas utilizaba un arte marcial creado por él mismo llamado Sahat, el cual utilizaba el esgrima como base e incorporaba movimientos de Sabat y karate. Él tenía un alcance mayor al de su altura por lo que encajaba bien con el esgrima. Además tenía los reflejos más rápidos del Purgatorio y gracias a esto tenía la ventaja. O eso parecía, ya que Akoya fue respondiendo cada vez más rápido pues sus reflejos eran ligeramente superiores a los de Nicolas. Gracias a esto empezó a tomar ventaja, pero de pronto perdió la visión de su ojo izquierdo, algo que Nicolas aprovechó para golpearle en la cara. Fue ahí que Akoya dedujo lo que sucedía. Nicolas estaba aplicando presión en sus nervios para paralizarlos temporalmente. Se dio cuenta de que la cachetada del inicio causó que perdiera la visión, y con lo de antes, dedujo que Nicolas no sabía cuándo haría efecto su, entre comillas, veneno. Ahora consciente de esto dejó de bloquear los ataques y empezó a esquivarlos, pero Nicolas ya había acertado varios golpes antes y estos hicieron efecto. Akoya ahora perdió la sensación de su brazo derecho. A Nicolas no le preocupaba no poder predecir cuándo haría efecto su veneno, ya que solo necesitaba paralizarlo para poder atacarlo. Y aunque Akoya lo sorprendió golpeándolo con su hombro derecho, seguido de una patada izquierda con la que lo envió al suelo, Nicolas retomó el control atacando los nervios del pecho de Akoya dificultando su respiración. Seguido acertó varios golpes y cuando Akoya cayó de rodillas, lo envió al suelo de una patada en la cara. Ahí, mientras la cuenta de la referee estaba en progreso, Nicolas mirando hacia el cielo recordó el pasado, pues esta noche lo llevaba de regreso a esa noche, esa en la que fue asesinado. Kushida Rin junto a Kaede es una de las secretarias de Yamashita. Ella estaba viajando por el mundo reclutando peleadores para la organización y ahora mismo estaba con Guillaume Levanir, pilar del kickboxing francés y hermano de Nicolas, a quien le pidió información sobre este último. Resulta que Nicolas era un soldado francés de una unidad de las fuerzas especiales ocultas al público. Eso hasta que hace 6 años dicha unidad fue desplegada a una zona de guerra en donde ocurrió cierto incidente. Nicolas cometió genocidio, incluso sus compañeros fueron sus víctimas. El gobierno francés ya sabía en dónde estaba Nicolas, pero pedirle al gobierno de Japón que lo extradite era igual a reconocer el incidente públicamente, y eso era algo que no querían, por lo que lo único que podían hacer era asesinarlo en secreto. Guillaume contaba esto con gran pesar y fue entonces que Kushida vio unas fotos sobre una mesa. Curiosa se acercó a ellas y Guillaume le dijo que la persona en esas fotos era Nicolas, algo que Kushida negó pues decía que el hombre en esas fotos no era el Nicolas que ella conocía. Guillaume sacó varias fotos para ver si encontraba una respuesta a esto, y en una de ellas Kushida encontró al Nicolas Levanir del Purgatorio. Este era alguien que perteneció a la misma unidad de Nicolas. Su nombre era Jean-Luc.
La unidad a la que pertenecía Nicholas no tenía nombre, ellos no existían. Si morían no quedaría nada de ellos, tampoco tenían familiares vivos. Todos excepto Nicholas, quien era el mejor en combate cuerpo a cuerpo, así como el mejor con las armas en su unidad. Y entre sus compañeros estaba Jean-Luc, quien se consideraba el mejor amigo de Nicholas, pues veía a este como un héroe que renunció a su carrera militar para tomar un camino lleno de adversidad. Para Jean-Luc, Nicholas era el centro del mundo y él existía para apoyarlo. Pero esa solo era su ilusión. Cuando Nicholas cometió genocidio, Jean-Luc no podía creerlo. Más aún cuando Nicholas le dejó claro que había estado esperando mucho tiempo por este momento. Que el gobierno hará de la vista gorda sobre su unidad y que por eso nadie sabrá de esto. Para Jean-Luc no había mejor persona que Nicholas. Era el protagonista de su mundo. Y él mató a ese protagonista. Al final Jean-Luc se negó a creer que el protagonista había muerto, pero fue entonces que sus dudas se aclararon. Al fin lo entendió, y en ese momento dejó atrás al hombre conocido como Jean-Luc, ya que desde un inicio él era Nicholas Le Vanir. Nicholas continuó con su ataque acorralando a Akoya y además estaba recuperando. En lo que parecía un acto desesperado, Akoya lo abrazó. Nicholas pensó que era su oportunidad para rematarlo, pero entonces Akoya le mordió el hombro y le arrancó un buen pedazo de carne. Con eso como detonante, Nicholas decidió atacar a matar, pero Akoya ya se había recuperado de la parálisis y contraatacó con un potente golpe de martillo a la cabeza, mandando a Nicholas contra el suelo. Pero este último no se detuvo por eso y atacó los nervios del pie de Akoya haciéndolo caer. Era verdad que Nicholas mantenía una mala racha en el purgatorio, pero eso se debía a que solo peleaba en serio cuando iba a matar. Ignorando a la referee, Nicholas atacó, paralizó los brazos de Akoya e iba a rematarlo, pero Akoya lo sorprendió dándole varios cabezazos en la cara. Ahora ambos atacaban a matar. Akoya le dio con la palma en la cara y al mismo tiempo Nicholas le dio una patada en el mentón. De nuevo ambos cayeron al suelo. La referee iba a empezar la cuenta, pero antes de eso Akoya y Nicholas ya estaban peleando otra vez. La referee notó que ya no iban a hacerle caso, así que dio por terminado el combate e iba a pedir ayuda para separarlos. Y ni bien lo hizo, Lolong ya estaba en la plataforma y los separó de un golpe. Seguido les advirtió que se detuvieran, pero en pleno clímax del combate ellos no escuchaban a nadie. Akoya atacó por la espalda a Lolong, pero este como si nada lo esquivó y contraatacó con un codazo. Nicholas atacó de frente, pero Lolong a gran velocidad lo esquivó y lo dejó inconsciente con un golpe al estómago. Al ver esto, Oma salió también, pero a detener a Lolong. Por otro lado, Medel y Richter llegaron y se encargaron de noquear a Akoya. Luego Medel le habló a Lolong y gracias a esto lograron calmar la situación. Al final la pelea se declaró inconclusa y decidieron continuar con el siguiente combate. A excepción de Terashi, no había duda de que los tres que quedaban en el equipo del purgatorio eran fuertes. Necesitaban 3 victorias y Yamashita le confió el siguiente combate al novelista Tokuno Tokumichi, alias Nitoku. Y por el lado del purgatorio, ahora ya calmado, Liu Doncheng dijo que sería el siguiente en salir. Lolong le aconsejó que dejara de lado lo sucedido con Neidan, a lo que Liu respondió que es consciente de eso, que su venganza podía esperar. Ya en la plataforma, Liu le dijo a Nitoku que no tenía asuntos con él y que era mejor que se rindiera, a lo que Nitoku, viendo a través de él, le dijo que Neidan debió haber estado preparado para lo que sucedió, que debe superar el dolor y seguir adelante, ya que nunca se ha visto que el destino de un alma vengativa acabe en algo que no sea la tragedia, algo que obviamente Liu no recibió amablemente. La referee entonces marcó el inicio del combate y Nitoku se lanzó de inmediato con una tacleada. Liu sabía que si lo agarraba la diferencia de poder sería notoria. Analizó las diferentes posibilidades. Nitoku podía usar la tacleada como distracción, ir más lento, más rápido para alterar su tiempo de reacción, o tontamente ir directo hacia él. Y para su sorpresa, Nitoku eligió esto último, por lo que Liu pensó que era un idiota. Con su Fajin, una forma de emitir fuerza, fácilmente le dio un golpe en la cara, pero entonces Nitoku lo sorprendió sujetándole la muñeca, y mientras le decía que podía tomar ese golpe sin problemas, le lanzó un potente uppercut a la mandíbula. El sambo se centraba en movimientos rectilíneos y potentes, y lo indispensable para sacar el mejor provecho de su naturaleza dura y suave era la fuerza muscular. Por eso los golpes de un samboísta eran sólidos.
El uppercut de Nitoku dio en el blanco, pero Liu utilizó su Hwajin, una forma de defensa que consiste en relajar el cuerpo para reducir el daño. Sin embargo, Nitoku no le soltó la muñeca y le aplicó un derribo sobre el hombro, enviándolo bruscamente al suelo. El daño fue masivo, pero Liu mantuvo la calma y se levantó a la cuenta de 9. Los golpes de Nitoku eran potentes, pero no eran nada ante un especialista en golpes como Liu, quien usó su Hwajin para desviar sin ningún problema los siguientes golpes de Nitoku y luego contraatacó. Acertó una patada en la cara y con su Hwajin le dio un codazo en el estómago. Pensó que tenía el control, pero Nitoku, a pesar del gran daño recibido, agarró a Liu de la cabeza y lo estampó contra la plataforma. Los dos Hwajin que Liu acertó fueron directo hacia puntos vitales, por lo que Nitoku pudo predecirlos y prepararse para recibirlos, pero esto solo era posible gracias a su anormal resistencia. Liu ahora sí estaba empezando a perder la calma. Pese a ser un prodigio de las artes marciales, tenía ese gran defecto: su carácter explosivo, el cual ya le había provocado derrotas en el pasado. Pero esta vez, recordando a Neidan, se calmó, se puso de pie y pensó en cómo Nitoku tenía un estilo similar al de su amigo, y que si ese era el caso, entonces podía ganar. Con eso en mente, se lanzó al ataque y acertó una patada doble a la cara de Nitoku. Luego le lanzó una ráfaga de golpes haciéndolo caer de rodillas. El daño en Nitoku era notable. Aún así, este se levantó y atacó con fuertes golpes, pero Liu los esquivó o desvió sin problemas. Nitoku intentó sorprenderlo agarrándole la ropa, pero Liu ya esperaba eso y se soltó atacándole el brazo con el dedo pulgar. Luego intentó acertar con su Hwajin, pero Nitoku hábilmente lo esquivó y lo golpeó en la cara. Liu con su Hwajin esquivó el ataque, pero cometió dos errores. El primero fue confiar demasiado en el Hwajin, y el segundo, haber menospreciado al Sambo. Nitoku ya vio como Liu usaba el Hwajin, por lo que esta vez predijo lo que haría y así pudo adelantarse a él. Lo sujetó por la cintura y con un suplex alemán hizo que el cuerpo de Liu destruyera la plataforma. El padre de Liu era alguien reconocido en las artes marciales en Taiwán, quien al ver que su hijo tenía un talento superior al suyo lo presionó desde niño con un entrenamiento estricto. Por otro lado, la madre de Liu tenía parientes reconocidos en el mundo de las artes marciales chinas, y al haber dos comunidades interesadas en él, un prodigio que sin duda dejaría su marca en la historia, Liu terminó convirtiéndose en una herramienta política. Mientras estaban en una pradera en Taiwán, Liu le habló de esto a Neidan. Le decía que para él su padre estaba muerto, que no iba a dejar que lo utilizaran y que por eso entró al bajo mundo. Pese a eso, Neidan le dijo que aún así no se veía que fuera libre, a lo que Liu le preguntó a qué se refería, pero entonces notó que Neidan desapareció y que todo a su alrededor se volvió negro. Liu despertó tras haber quedado inconsciente y se levantó temblando. Él era consciente de que solo conoció a Neidan durante un año, que había muchas cosas que no conocía de él, pero también sabía que la amistad no se trataba de lógica. Liu volvió a tomar su postura y se lanzó al ataque. Empezó un intercambio de golpes en donde tomó el control, pero Nitoku no se dejó abrumar y contraatacó con un gancho ruso seguido de una tacleada. Pero Liu mantuvo el equilibrio y le dio dos codazos en la parte trasera del cuello a Nitoku, quien empezó a caer, pero Liu no había terminado. Aprovechando la posición, le dio una patada en la cara, enviándolo hacia atrás y empezó a atacar sin parar. Nitoku intentó agarrarlo, pero Liu lo esquivó y le dio una embestida con el hombro, seguido de una ráfaga de golpes sin darle oportunidad de respirar, y remató con un Sunkei, la misma técnica de Kano, el golpe de una pulgada. Increíblemente, Nitoku se mantenía de pie aún después de recibir un gran arsenal de artes marciales chinas, pero estaba tambaleándose y obviamente Liu no iba a darle oportunidad de recuperarse, por lo que iba a rematarlo. Pero entonces Nitoku, utilizando el impulso del ataque, agarró el brazo de Liu, le aplicó un derribo y sin soltarlo le aplicó una palanca al brazo. Nitoku era parecido a Liu. Ellos habían encontrado su lugar en el bajo mundo, pero era frente al ojo público a donde pertenecían. Nitoku siempre quiso ser un escritor, pero el talento que se le había otorgado estaba en su gran físico. Desde joven escuchó cómo las personas ignoraban lo que él quería y le decían que dejara de desperdiciar su talento. Era como una maldición para él. Por eso aprendió Sambo y para vengarse entró al bajo mundo de las artes marciales. El destino le impuso un talento no deseado y su odio hacia ese talento lo hizo más fuerte. Eventualmente esa fuerza fue reconocida y entró a la organización Kengan, en donde por primera vez conoció la derrota ante el quinto colmillo de Metsudo, Kano Agito.
Fue entonces que se sintió desconcertado. Una extraña sensación de vacío despertó en él. Su prioridad siempre fue conseguir dinero para seguir con su carrera literaria, pero al mismo tiempo se dio cuenta de algo y ahí renunció a su venganza. Se dio cuenta de que llevar ese rencor tonto no era algo más que patético. Que cómo podría llamarse autor si no podía sacar el máximo provecho a su talento. Descubrió que, aunque sea un juego, no quería perder. La última parte Nitoku la dijo en voz alta, por lo que Liu se dio cuenta de que este estaba delirando y que le había aplicado esa llave semi-inconsciente. Y tenía razón. Nitoku al fin reaccionó y no sabía cómo había llegado a esa posición. Y Liu no iba a dejar pasar esto. Pensaba que mientras gane cualquier precio era pequeño, así que forzó su brazo y él mismo se lo rompió para luego con su Fajin darle a Nitoku un fuerte golpe en el plexo solar. Se notaba que le dolió mucho, pero eso no era suficiente para terminar con Nitoku, pues se levantó de nuevo. Nitoku no había escrito ni un solo libro exitoso hasta ahora. Desde que era niño estudió sin parar hasta la universidad, pero al parecer ni eso fue suficiente. Eso hasta que al fin abrió los ojos. Se dio cuenta de que no debe depender de la literatura, que de vez en cuando era bueno tomar distancia y ser libre. Siguiendo esa idea se había tomado un respiro y ahora lo sabía. Ya podía escribir, pero solo por esta vez iba a dejar la escritura de lado. Liu tomó la iniciativa y se acercó a Nitoku. Le lanzó una patada izquierda a la cabeza, pero Nitoku lo esquivó justo antes del impacto y aprovechando el estado vulnerable de Liu, acertó un gancho ruso directo a la cara. Pero en este último gran intercambio, Liu no cedió ante tal ataque, y al instante pisó firmemente la plataforma para contraatacar con una patada derecha directo al estómago de Nitoku, mandándolo a volar fuera de la plataforma. El público se quedó en silencio ante tal brutal intercambio final, pero poco después los gritos resonaron por todo el lugar. Y mientras el público estaba en ello, Liu se acercó a Nitoku, quien le dijo que cuando sane le pedirá la revancha, a lo que Liu respondió sonriendo que no volverá a pelear contra él. Luego le extendió la mano, lo ayudó a reincorporarse y a llegar a donde estaba el equipo Kengan. Los comentaristas estaban maravillados ante tal escena. En un inicio estos dos no congeniaron para nada, pero ahora era todo lo contrario. Y así, otorgándonos una de las mejores peleas de la competencia, el prodigio de las artes marciales chinas se llevaba la victoria. Al llegar donde el equipo Kengan, Nitoku fue ayudado por Okubo y Liu estaba por irse. Pero antes de eso, Gaolan le dijo que ya debería saber que la muerte de Neidam no fue algo de mala suerte. A lo que Liu le dijo que ya sabía eso desde el principio, que ya se había calmado y que no matará a Ryuki, pero que eso no significaba que lo había perdonado.